Buenos días. Mi nombre es Eliseo Gómez, no Elías. No pasa nada. Es el otro profeta, no Elías, sino Eliseo, el segundo, si conocéis la historia bíblica. Pero me llamo Eliseo Gómez y estoy aquí esta mañana con mi padre, el pastor Tomás Gómez, que está ahí atrás. Y estamos contentos de estar con vosotros. Nosotros vivimos en la ciudad de Boadilla del Monte. Si alguno conoce Boadilla del Monte, la zona, por ahí, si no. Pues estamos ahí sirviendo al Señor, confiando en el Señor, empezando una obra nueva. Y la verdad que esta es mi tercera vez, creo que aquí con vosotros en esta iglesia, aquí en Borox. Yo trabajo, además de estar sirviendo al Señor, fui pastor de jóvenes por 15 años en otra iglesia, pero a la vez de estar sirviendo al Señor, trabajo en una empresa que está no muy lejos de aquí, de hecho está en Borox, está en el polígono industrial Antonio del Rincón, que no está muy lejos de aquí, bueno, como 15 minutos más o menos. Tiene una fábrica aquí, entonces casi siempre estoy normalmente ahí. Y a través de mi trabajo, el Señor también me ha permitido poder ministrar. He hecho las dos cosas por muchos años y Dios me ha dirigido, me ha dado la oportunidad, el privilegio de poder servirle de esa manera. Así que estoy contento de estar aquí con vosotros y quiero, antes de empezar, conoceros un poquito, porque como no, bueno, a los de aquí les he visto ya, pero me gustaría que levantarais la mano los que sois de aquí, de la iglesia de Borox, el grupo de jóvenes que sois de aquí. Vale, para poneros cara más o menos, ¿vale? Y luego, cuando hicimos la oración, Mario, sí, es que estoy intentando ponerle los nombres a las caras también y recordarme de los nombres. Vale, Mario pidió que orara a alguien de cada grupo. Entonces, hubo 3 oraciones, con lo cual asumo que hay 3 iglesias distintas, ¿vale? Entonces, entiendo que como vamos por tribus, nos sentamos con nuestros amigos. Esto es un grupo, ¿no? De una iglesia. ¿De qué iglesia sois? De la Iglesia Bautista de Madrid. Madrid. ¿Pero qué zona de Madrid? San Blas, Vale. Aeropuerto. Vale, perfecto. Todos los que estáis aquí sois de esa iglesia. ¿Sí? Vale, perfecto. Y luego había por aquí alguien más, ¿sí? Betel de Hortaleza. Vale, muy bien. ¿Y había una más, puede ser? ¿O era la de aquí de Borox? Eran 3, ¿no? ¿Solo? Ah, vale, perfecto. Bueno, entonces, es un poquito para conocernos y ponernos cara, ¿vale? Y saber quiénes somos. Es un privilegio compartir esta mañana con vosotros. Bueno, de hecho, este día, porque vamos a estar hasta la hora que queráis, no sé, pero por la tarde también. Pero yo espero que tú hayas venido con la actitud de querer aprender, de querer crecer, de querer que Dios transforme tu vida, ¿vale? Porque te explico lo que pasa muchas veces, no solo en reuniones de jóvenes, en las reuniones normales de la iglesia. A veces no vamos preparados, no vamos con la expectativa correcta y muchas veces Dios nos sorprende porque aún a pesar de nuestra quizá apatía o descuido, Dios tiene algo especial para nosotros. Dios siempre nos está hablando, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando nosotros vamos a Dios, vamos a la presencia de Dios, vamos al compañerismo de la iglesia local, a la comunidad de creyentes para adorar al Señor juntos y vamos con la actitud correcta, esperando recibir de Dios, Dios nos habla, Dios nos muestra su palabra, pero quiero que entendamos algo, ¿vale? Que lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas es transformarlas. Entonces, nuestro propósito esta mañana es, y esta tarde también, aprender cómo amar la palabra de Dios. El tema para el día es aprendiendo a amar la palabra. Y ahora te voy a explicar por qué. ¿Por qué este tema? ¿Vale? Lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas es transformarlas, ¿vale? No es informarnos, y muchas veces salimos con información de las reuniones, de los estudios, pero no es la información, es la transformación de vida. Y mi reto para ti hoy es que si tú no sales transformado, y no me refiero solo al día de hoy, me refiero a que cada vez que oyes la palabra de Dios, si pasan los años, pasan los meses, las semanas, y tú sigues luchando con las mismas cosas, tú sigues ignorando las mismas cosas, y tú solo tienes religión evangélica, te falta algo, ¿vale?
No dudo que seas salvo, no dudo que ames a Dios, no dudo que seas sincero. Pero entiende una cosa, la sinceridad, aunque es la base, no es suficiente. Dios nos llama no a tener buenas intenciones, Dios nos llama a obedecerle. Y tenemos que conocer su palabra, tenemos que aplicarla, tenemos que vivirla. Y la clave es aprender a amar la palabra. Nota que el tema no es aprendiendo a conocer la palabra. El tema no es aprendiendo a estudiar la palabra, cosas que son buenas y necesarias. El tema no es aprendiendo a predicar o enseñar o compartir la palabra. Y me encanta una costumbre que tenéis en vuestra iglesia muy a menudo, casi en todas las reuniones, normalmente hay alguien que comparte algo. Y eso es bueno y necesario. Pero el tema es aprendiendo a amar la palabra. Y te voy a decir por qué. Porque es tu amor por la palabra, no tu conocimiento, no tu memorización de la palabra, es tu amor por la palabra lo que va a determinar el destino de tu vida, el destino y tu vida. Y ahora te explico por qué lo puse así. Por cierto, tenéis las hojitas ahí. A mí siempre me gusta daros algo para que podáis enfocar la atención. También te sirve de guía para que sepas dónde vamos, ¿vale? Y para que además lo puedas tener para repasar en el futuro, lo que Dios te ha hablado, lo que Dios te ha enseñado. Así que tienes ahí la hojita, vas a ir viendo aquí en la pantalla lo que se tiene que rellenar, ¿vale? Los puntos claves. Si tú quieres apuntar alguna otra cosa que Dios te está mostrando, un versículo que sea, es tu hoja, ¿vale? La idea es que te lleves algo de lo que Dios te ha hablado. Y déjame decirte, eso lo vamos a ver ahora durante el día, pero si Dios te habla, si es Dios, no yo, el pastor, si es Dios quien te está hablando, ¿no te parece que es importante que lo escribas? Muchas veces oímos cosas, Dios nos habla, nos muestra cosas y decimos, ay, qué bien, qué bendición. Y te digo una cosa, a las 2 semanas, 3 semanas se te ha olvidado. Y a veces Dios se lo tiene que volver a dar porque se te ha olvidado. No somos diligentes y eso es lo que vamos a aprender hoy. Pero mira, el amor es el amor por la palabra de Dios lo que determina el destino y la vida de cada ser humano. Es el amor por la palabra de Dios viviente, Cristo es la palabra de Dios, y es el amor por la palabra de Dios escrita, la Biblia, lo que determina el destino. ¿Dónde vas a pasar tú la eternidad? Y eso es así con cada ser humano, depende de tu amor o falta de amor por la palabra, Cristo. Pero si ya eres creyente, y creo que aquí la mayoría si venimos de iglesias, no es garantía, pero se supone que hemos nacido de nuevo, que hemos entregado nuestras vidas al Señor, somos hijos de Dios. Como creyentes, como hijos de Dios, es tu amor. Escucha, no tu membresía, no los años que llevas en la iglesia, no si te has bautizado, no si has hecho este curso, es tu amor, tu amor, tu amor. Y ahora vamos a ver qué significa amar a la palabra de Dios. Es tu amor por la palabra de Dios lo que va a determinar tu vida como cristiano en esta tierra. Muchos cristianos, muchos creyentes, y las iglesias están llenas de personas así. Son salvos, son hijos de Dios, saben que cuando mueran van a pasar la eternidad con el Señor, pero sus vidas sobre esta tierra son vidas mediocres. Jamás en su vida experimentan el poder de Dios, la obra de Dios, los milagros de Dios. Y no te estoy hablando de algo carismático, raro, no, te estoy hablando de que cada día que te levantas, que vas a estudiar, que vas a trabajar, que vas a hacer lo que haces en tu vida, tienes el poder de Dios, la unción de Dios, eres de bendición a los demás. No es que no haya problemas, no hay que no hay situaciones difíciles, pero tienes al Señor, la certeza de que estás con Dios y ves su mano en tu vida. La mayoría jamás llegan a eso. Y te voy a decir por qué. No es por su capacidad intelectual. No es por
el tipo de iglesia donde estén. No es por otra cosa, sino porque no han aprendido a amar. Seguramente te has encontrado con personas que tienen mucho conocimiento de la Biblia, mucho conocimiento teológico, pueden debatir, hablar de eso y tal, pero son mentirosos, son orgullosos, son envidiosos, son esclavos de la pornografía, tienen problemas con otros, no pueden perdonar, tienen conflictos. ¿De qué te sirve el conocimiento si no amas la palabra de Dios? Y ese es nuestro propósito esta mañana, ¿vale? Aprender cómo amar la palabra de Dios. Ahora, aprender a amar la palabra de Dios requiere dos cosas. Lo tienes ahí en tu hoja, ¿vale? Requiere dos cosas. Número uno, que tomes una decisión. Que tomes una decisión. Y número dos, que desarrolles un hábito. Y esas son las dos sesiones que vamos a tener. Esta mañana vamos a hablar de esa decisión que cada persona debe de tomar, cada creyente, cada hijo de Dios que ya conoce al Señor, tiene que tomar esta decisión. De hecho, si no haces nada, la estás tomando de todas formas. Y después vamos a hablar de un hábito, porque vamos a ver lo importante que son los hábitos en nuestras vidas. Y tú no puedes amar la palabra de Dios si no has desarrollado ciertos hábitos en tu vida y sobre todo uno muy importante, ¿vale? Así que, ¿estamos listos? ¿Estamos claros de dónde vamos? Ese es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿vale? Entonces, esta mañana vamos a hablar de la decisión que debemos de tomar en cuanto a cómo amar la palabra de Dios y luego esta tarde el hábito. Entonces, te animo a una cosa. Intenta rellenar la hoja, ¿vale? Seguir la hoja. Cuando escribimos, cuando estamos con la atención puesta ahí, estamos pensando en lo que estamos recibiendo. Y quiero que a la vez tengas la palabra de Dios, tu Biblia, a la mano, porque vamos a estar yendo a la palabra del Señor. Así que, dicho esto, vamos a orar brevemente, ¿vale? Gracias, Padre, por este día. Gracias por este grupo de jóvenes que está aquí. Gracias por su deseo, Señor, de conocerte más, de aprender más de ti. Por eso han apartado este día para estar aquí, Señor, pudiendo hacer otras cosas. Y te pido, Señor, si hay alguno que todavía está por llegar, que tú les traigas con bien. Señor, que podamos gozarnos en tu palabra, en lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Enséñanos a amar tu palabra, Señor, que podamos nosotros hacer de nuestras vidas, Señor, de tu palabra, el centro de nuestras vidas, Señor, y que todo lo que hagamos sea para honrarte y glorificarte. En nombre de tu Jesucristo. Amén. Hablemos entonces de la decisión que debemos de tomar. Vamos a Esdras, capítulo 7. Esdras, el capítulo 7. Vamos a leer un pasaje aquí. Esdras, capítulo 7. Nuestro versículo es el versículo 10, pero vamos a leer los primeros 10 versículos, desde el 1 hasta el 10. Entonces, si lo tienes en tu móvil, está bien, si lo tienes en la Biblia y en papel, pero quiero que leas el texto, ¿vale? Quiero que veas las palabras. Y vamos a hablar acerca de esta decisión. ¿Lo tenéis? ¿Sí? Dice así: pasadas estas cosas, en el reino de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Aitó, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel, y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia.
Y el primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Y aquí está nuestro versículo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Ahora mira, el libro de Esdras narra la historia de dos grupos de judíos que volvieron de Babilonia. ¿Sabéis la historia? El pueblo fue llevado en cautiverio a Babilonia debido al pecado. Después de 70 años, Dios hace que vuelvan, pero no volvieron todos a la vez. Dios hace que vuelvan en grupos. Y el libro de Esdras, si lo has leído, narra la historia de dos de esos grupos. Uno liderado por Zorobabel, que era uno de los líderes de la nación de Israel, y el segundo por Esdras. Los primeros 6 capítulos de Esdras te narran esta primera venida, este primer grupo con Zorobabel. El propósito, reconstruir el templo. El segundo grupo, que se narra de capítulos 6 al 10, es el grupo que vuelve con Esdras. ¿Quién era Esdras? Lo acabamos de leer y por eso leí los nombres de la genealogía. Sé que la mayoría se lo saltan, pero es importante. Esdras es un sacerdote, descendiente de Aarón, pero también es un escriba, ¿vale? Y Dios le usa para que otro grupo vuelva, esta vez para edificar a la gente. Zorobabel para edificar el templo, Esdras para edificar a la gente. El siguiente libro es Nehemías. Nehemías narra la historia de otro grupo que vuelve. Son 3. Esdras y Nehemías, los 2 libros te narran 3 grupos. Nehemías es otro grupo que es liderado por Nehemías, que vuelven con el propósito de edificar los muros de la ciudad. Está Dios reconstruyendo la nación, ¿vale? Entonces, aquí en nuestro texto que vemos, dice la palabra del Señor que el rey, y este es un rey pagano, es el rey de Persia, porque ya los persas han conquistado a los babilonios, pero los persas tienen un rey que se llama Artajerjes, y ese rey le concede a Esdras el derecho de volver, de llevar este grupo. Pero lo que quiero que notes, ¿vale? Y tenéis aquí el pasaje, y tenéis aquí en la hoja, dice la frase clave que aparece 6 veces. Cuando estudias el libro de Esdras, hay una frase que se repite constantemente. Y déjame decirte una cosa, cuando estás leyendo, estudiando la palabra de Dios, cuando Dios repite algo, no es porque quiere rellenar espacio en su Biblia, no tiene más que decir. No, cuando Dios repite algo, es porque es importante. Hay un principio en la Biblia, de estudio bíblico también, que es que en boca de 2 o 3 testigos, la palabra es firme, dice Dios. ¿Vale? Es un principio bíblico. Entonces, cuando ves algo que se repite, es porque Dios está diciendo, oye, esto es importante. Ahora, ¿cuál es esa frase que se repite 6 veces? Tienes las referencias ahí para que después las busques. Las tenemos aquí en la pantalla. Mira, primero, Esdras 7:6, el mismo capítulo que acabamos de leer. Dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? ¿Qué dice? Fuerte, ¿qué dice? La mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Siguiente. Porque el día primero, del mes primero, etcétera, etcétera, dice que llegaron a Jerusalén. ¿Qué dice al final? No. ¿Qué dice al final? Lee exactamente lo que dice. ¿Qué dice? Fuerte. Estando con él, la buena. Ya no dice la mano, ahora dice la buena mano de Dios. Siguiente. A ver, alguien que lo lea. Fuerte, el versículo entero. Venga. Inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros, y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. La mano de mi Dios, dice Esdras ahora. Ahora es él diciéndolo, ya no es Dios diciéndolo en la Biblia, ahora es él diciendo la buena mano o la mano de mi Dios sobre mí. Siguiente. Y nos trajeron según la buena mano de nuestro Dios sobre nosotros. Siguiente.
La mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan. En este contexto, este versículo, él le está diciendo eso al rey. La mano de nuestro Dios es para bien. Y creo que hay uno más, ¿no? La mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, dice Esdras. Ahora, 6 veces se menciona la mano de Dios sobre la vida de Esdras y la vida del pueblo. La pregunta es ¿por qué? ¿Te has fijado? ¿Has notado que parece que Dios bendice a ciertos creyentes más que a otros? ¿Has notado que parece que en cada generación hay ciertas personas que sobresalen, que Dios usa de una manera especial y otros viven una vida mediocre? Tengo una pregunta, ¿cuál es la diferencia? Si Dios es el mismo, si Dios es poderoso, si Dios es un Dios real, si Dios es un Dios que quiere hacer maravillas, transformar las vidas de las personas, ¿por qué es que Dios usa a algunos y a otros no? ¿Cuál es la diferencia? Es que Dios tiene favoritos. Dios ha elegido a ciertas personas y a otros no. Sin embargo, lo que vemos en las Escrituras es que la diferencia, Dios es el que hace la obra, pero Dios ha elegido obrar en aquellos que tienen un corazón conforme a su corazón. En aquellos que realmente buscan de verdad al Señor y centran su vida en buscar al Señor, porque la respuesta... Y sabes, podemos ver ejemplos en la misma historia de la iglesia. Puedes oír y saber, leer seguramente de muchos héroes de la fe, evangelistas, pastores, hombres de Dios durante la Reforma, incluso antes, que aún dieron sus vidas por servir al Señor y que hicieron un impacto en su generación. ¿Por qué? La respuesta está en nuestro versículo de hoy. Mira lo que dice el versículo 9. De Esdras 7:9 dice, porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios, porque Esdras. Y aquí está la respuesta. ¿Quieres tener la buena mano de Dios sobre tu vida? ¿Qué es la buena mano de Dios? El poder, la bendición, la prosperidad, la unción de Dios, el hecho de que aunque tengo situaciones difíciles como cualquier persona, aunque tengo problemas, dificultades, momentos buenos también, Dios es el que hace la obra, no yo, no es mi inteligencia, no es mi preparación, no es mi educación, es Dios, es su mano. Escucha, una vez me dijo un pastor, y nunca se me va a olvidar, siendo más o menos de vuestra edad, me dijo, Eliseo, bueno, me lo dijo en inglés, la traducción sería algo así como, ¿qué es eso en tu vida por lo que estás confiando en Dios? Y yo le dije, bueno, yo confío en Dios en muchas cosas. No. ¿Qué es eso en tu vida ahora mismo por lo que estás confiando en Dios? No, yo confío en Dios en muchas cosas. No me has entendido. Me dice, mira, un creyente, un hijo de Dios, en cualquier momento de su vida, si no hay cosas por las que solo Dios puede obrar, o sea, es decir, hay cosas, nosotros queremos controlar las cosas, ¿no? Mi trabajo, mis estudios, mis relaciones, esto y tal. Pero si todo eso lo haces tú, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Qué hay en tu vida? Si la mano de Dios no se manifiesta, estás frito. ¿Qué hay en tu vida? Entonces te pregunto, ¿para qué necesitas a Dios? ¿Para qué vienes a la iglesia? Si podemos hacer lo mismo que hace el mundo, con nuestros estudios, nuestros esfuerzos humanos, con nuestra inteligencia, con nuestras manipulaciones, si todo lo podemos lograr sin la mano de Dios, entonces, ¿para qué necesito a Dios? Pero déjame decirte algo, si tu vida va a tener impacto, si tu vida va a ser, tu vida transformada, y si Dios te va a usar para transformar la vida de otros, es solo porque la mano de Dios se manifiesta en tu vida. Y mi deseo es que tú salgas de hoy con esa pasión, ese deseo de decir, Señor, yo no quiero pasar mi vida sobre esta tierra viviendo una vida mediocre, siendo un cristiano evangélico con religión evangélica.
viniendo todos los domingos, hago esto, tal. No, yo quiero ver tu mano en mi vida, Señor. Dame el poder, dame la unción, dame la entrega, Señor, para que las decisiones que yo tomo sean conforme a tu voluntad y que yo vea obrar, Señor. Mira, mis compañeros de trabajo se van a la condenación eterna al infierno. Mis compañeros de estudios en la universidad, si yo no les hablo, en 50 años, en 100 años, van a estar en la condenación eterna porque no te conocen. Señor, dame fruto, ayúdame. Eso es el deseo de amar la palabra. ¿Por qué estaba la mano de Dios sobre la vida de Esdras? El versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Eso es lo que vamos a mirar en los minutos que nos quedan. ¿Qué significa preparar el corazón? Así que, página 3. Dice el versículo, Esdras había preparado. Esdras había preparado. Quiero que notes que la decisión que debemos tomar, que tomó Esdras, y como te voy a mostrar más adelante, cualquier hombre, mujer de Dios que Dios ha usado de manera especial, en algún momento tuvo que tomar esta decisión. ¿Qué significa preparar el corazón? La palabra hebrea, que se traduce aquí como había preparado, el verbo de esa frase, es la palabra kun en hebreo, no importa, ¿vale? Se dice kun. Y la idea de kun en hebreo es la de estar erguido, ¿vale? Es la de afirmar. Ahora te voy a dar la definición aquí abajo, ¿vale? Pero escúchame ahora. Esa palabra, cuando se usa en la Biblia, significa afirmar, colocar, confirmar, consolidar, disponer, establecer, preparar, robustecer. Ahora, uno de los principios del estudio bíblico es que cuando Dios nos muestra en su palabra, y esto se llama la primera mención, si has estudiado alguna vez reglas de estudio bíblico, cuando Dios usa una palabra por la primera vez en la Biblia, ¿vale? Y esto es gratis, Dios le asocia un significado. Por ejemplo, la serpiente aparece en Génesis 3, primera vez que aparece la serpiente. ¿A qué asocia Dios? ¿A qué concepto asocia Dios la serpiente? Es un animal, pero ¿a qué lo asocia? A Satanás, a la maldad, al pecado, ¿no? Entonces, a lo largo de la escritura, Dios es coherente. Es decir, no te va a significar una cosa en un lado y otra cosa en otro, ¿verdad? Dios es coherente. Entonces, la primera mención de esta palabra, que se traduce aquí como había preparado, la encontramos en Génesis 41:32. Mira lo que dice. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es kun, firme, de parte de Dios, y que Dios se apresura a hacerla. Ahora, contexto, José está hablando con Faraón, rey de Egipto, le está interpretando sus sueños, ¿os acordáis? Un sueño que Dios le dio, 7 vacas gordas, 7 vacas flacas, 7 espigas llenas, 7 espigas menudas. Dios le está diciendo, van a venir 7 años de abundancia, 7 años de pobreza, de escasez, ¿vale? Contexto, José le dice al faraón, el sueño, el suceder el sueño 2 veces significa que la cosa es kun, firme. Dios lo ha dicho y va a suceder. Ahora, esa palabra también la encontramos en nuestro texto en Esdras. Así que vamos a Esdras, porque aquí encontramos también esa palabra. Y está en el capítulo 3, versículo 3. Y dice así, y kun, el altar sobre su base. Colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y holocaustos por la tarde. Ahora, en el contexto está hablando del grupo que volvió con Zorobabel. ¿Te acuerdas del primer grupo que te mencioné antes? En los capítulos 1 al 6 se menciona ese grupo, pero aquí lo que está describiendo es que, y escucha bien, porque la Biblia se define a sí misma, la Biblia define sus propios términos. Kun aquí
tiene que ver con el altar de sacrificios. Entonces, visiona esto, imagina esto, ¿vale? Aquí está el primer grupo que vuelve para reconstruir la nación de Israel y Jerusalén. La ciudad, la tierra está arrasada, quemada, no hay nada, ¿vale? Hay enemigos que viven por la zona. Este grupo que vuelve, lo primero, no hay ciudad, no hay muros, no hay casas, las tierras para labrar están destruidas, no hay nada, no hay templo, no hay nada. Lo primero que levantan, lo primero que colocan, lo primero que establecen es el altar del sacrificio. Ahora piénsalo. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? ¿Qué hacemos nosotros normalmente? O sea, lo lógico humano, ¿qué es? Oye, vamos con Zorobabel, llegamos ahí, no hay nada, encima hay enemigos por todos lados. Zorobabel, vamos a edificar primero los muros. Primero los muros, nos protegemos, luego construimos el templo y luego las casas y luego ya ponemos el altar. Ya nos preocupamos de las cosas de Dios. No, escucha, lo primero que tienes que establecer en tu vida, establecer, es el altar del sacrificio. Dice, y colocaron el altar sobre su base, sobre su lugar, porque hay un lugar donde tiene que estar, porque tenían miedo de los pueblos. Qué raro, ¿no? Debería decir, y construyeron los muros porque tenían miedo de los pueblos. No, colocaron el altar. Y aquí está la lección, mira, preparar tiene que ver con rendir la voluntad delante de Dios, el altar del sacrificio. Ese altar es lo primero que te encontrabas al entrar al templo. Era el altar del sacrificio. Y sabes que esto tiene una aplicación noble. Y escúchame un segundo. Tiene una aplicación para ti que ya eres creyente, ya eres hijo de Dios. La Biblia dice que cada día tenemos que morir a nosotros mismos. Tenemos que ofrecernos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cada día. Porque a diferencia de ellos, era un sacrificio muerto. Ponían al animalito, le degollaban, vertían la sangre, un sacrificio muerto. Pero Pablo dice en Romanos que tú y yo, en la iglesia, como hijos de Dios, somos sacrificios vivos. ¿Sabes cuál es el problema de un sacrificio vivo? Que cuando el sacrificio vivo lo pones vivo sobre el altar, no le gusta el altar. El altar es incómodo. Porque el altar significa que vas a morir. Y el sacrificio vivo quiere bajarse, tiene la tendencia a bajarse del altar. Y con esto no estoy hablando de tu salvación. Si ya eres salvo, eres hijo de Dios, Dios te ha sellado con su Espíritu Santo y vas a pasar la eternidad con él. Estoy hablando de la vida cristiana normal. Pero tiene una segunda aplicación. Porque si tú no has establecido el altar en tu vida, es decir, si tú tienes religión evangélica, has crecido a lo mejor en una familia creyente, has ido a la iglesia toda tu vida o siempre que te han llevado tus padres, y es una costumbre, pero no ha habido un momento en el que tú estableciste ese altar, en el momento en que tú te diste cuenta que si tú mueres, vas a tener que enfrentar a un Dios justo que juzga a cada ser humano y nos juzga de acuerdo a su santidad, a su ley, que refleja quién es Dios. Y esa ley representa el requisito para tener comunión con Dios, para entrar a la presencia de Dios. Y Dios dice, no dirás falso testimonio. ¿Hay alguien aquí que nunca ha mentido? Nunca has mentido. Nunca has dicho una mentira. Nunca has dicho una falsedad. Nunca. ¿Alguien? El que levante la mano es, acabas de mentir, ¿no? ¿Alguien que nunca ha robado? Nunca. Ay, yo no he robado un banco nunca. Ya. ¿Te has colado en el metro alguna vez? Hombre, pero eso no. La Biblia no dice, la ley de Dios no dice cuánto es la cantidad de lo que robas,
Simple dice, no robarás. Dice, no cometerás adulterio. Dice, ahí sí que, eso sí que a mí no se me aplica, ¿no? O no estoy ni casado. Pero Jesús dijo, yo os digo que si un hombre mira a una mujer para codiciarla en su corazón, es como si lo hubiera hecho. Y aquí nadie ha hecho eso, ¿verdad? Nadie. El punto es, si Dios nos va a juzgar de acuerdo a su ley, todos somos culpables. Tú eres culpable. Yo soy culpable. No hay ningún ser humano que no sea culpable. Y entonces la gente dice en este punto, bueno, Eliseo, pero a ver, si Dios existe y es bueno, y Dios es bueno, ¿no? Sí, si existe y es bueno, nos va a dejar ir, ¿no? Porque es bueno y nos va a decir, bueno, ya no lo hagas otra vez, ya. Si Dios es bueno, y lo es, y Dios es justo, y lo es, precisamente porque es bueno y es justo, tiene que hacer lo que es justo. ¿Y qué es lo justo? Castigar a los culpables. Y si nunca ha habido un momento en tu vida en el que tú has entendido que un día vas a enfrentarte al creador del universo y él te va a juzgar y eres pecador, pecadora. La palabra pecador simplemente significa he transgredido, he quebrantado la ley de Dios. Y no una vez. Cada día lo hacemos, aún como creyentes, pero no siendo salvos. Sabes que la Biblia dice que acumulamos ira para el día de la ira. Pero, y esto es lo maravilloso del Señor, Dios envió a su Hijo Jesucristo. Él se hizo hombre, porque ningún ser humano puede cumplir con su ley, con su requerimiento de santidad. Nadie. Por eso Jesús tuvo que venir, por eso Dios se tuvo que encarnar. Él nunca mintió, nunca robó, nunca codició cosas malas, nunca hizo daño a nadie, perdonó. Y sin embargo, fue a la cruz como si fuera un criminal. Cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Para qué? Para que a través de su justicia tú puedas recibir el perdón de los pecados. Es decir, lo que Dios hace es que cuando una persona entiende lo que significa la cruz, eres pecador, no tienes esperanza, vas a pasar la eternidad lejos, en tormento, alejado de un Dios santo, porque Él es santo y es lo justo. Pero Dios en su gracia y su misericordia, Él se despojó a sí mismo, vino a esta tierra para cumplir con sus propios requisitos que nadie podía, ningún ser humano. Y ahora Dios te dice, si tú simplemente te arrepientes y crees y aceptas, por eso es que la verdadera vida cristiana es una relación con Dios, no es una religión. Y quizá algunos de vosotros lo que tienes es religión. No te puedes ganar el favor de Dios. No puedes ganar la salvación, el perdón de tus pecados. Es un regalo. Es que Dios hace una transacción, literalmente. Lo que Dios hace es que si tú te arrepientes y pones tu fe en el Señor Jesucristo, Dios te imputa a ti, esa es la palabra, te imputa, pone a tu favor la justicia de Cristo y tu pecado lo imputa en Cristo. Él es nuestro sustituto. Por eso el altar. ¿Qué representaba el altar? Es el animal inocente, el sustituto que apuntaba al Señor Jesucristo un día. Así que la aplicación para ti, si no conoces al Señor, si nunca ha habido esto en tu vida, si nunca has tenido este momento en el que tú te has rendido al Señor y dices, Señor, yo reconozco que soy pecador, te entrego mi vida, he tenido religión, he venido a la iglesia, pero yo nunca me he arrepentido y he puesto mi fe en ti para salvación eterna. Señor, dame la paz, el perdón de mis pecados, cámbiame, transfórmame. El Señor te da un nuevo comienzo. Y hoy, ese es mi reto para ti. Pero si tú ya conoces al Señor, también tienes que colocar el altar en tu vida. A lo mejor sirves en la iglesia, cantas, tocas un instrumento, haces cualquier cosa, pero nunca has dicho, Señor, yo te voy a hacer el centro de mi vida. Sé que eres grande, no hay nadie como tú, como cantábamos. Y yo sé que va a haber un precio que pagar, porque requiere la muerte.
pero Señor, sé que tú me das vida, porque la verdadera vida es entregar mi vida a ti para que Cristo viva su vida en mí. Eso significa preparar. Pero nuestro texto dice que Esdras había preparado su Biblia, ¿no? Esdras había preparado su carrera educacional. Esdras había preparado ¿qué? ¿Qué dice el texto? Esdras había preparado su corazón. Le tenéis ahí, su corazón. Veamos qué significa ahora corazón. Bueno, significado, tenéis aquí, eso es, el significado de kun es afirmar, vuelve un momento, afirmar, establecer, es lo que significa. Esdras había afirmado, había establecido, había dispuesto, había preparado su corazón. ¿Lo tenéis? Vale, ¿qué significa el corazón? La Biblia habla mucho del corazón. Estábamos cantando ahora y justo hay una canción que habla, una de las canciones habla del corazón, ¿no? El corazón, ¿cómo es la canción? No me acuerdo de las palabras bien. Que el corazón, quiero sentirte en mi corazón, algo así el corazón, ¿no? Fijaos, algunas veces en las canciones se asocia mucho el corazón a los sentimientos. Y no es que no sea correcto, pero vamos a ver realmente bíblicamente cómo la Biblia define el corazón. Ahora, dice el texto, porque Esdras había preparado su corazón. La palabra que se traduce corazón aquí es levab. Por cierto, ¿alguien sabe alemán? ¿O conoce un poquito? ¿Cómo se dice te amo en alemán? El verbo amar viene de este verbo hebreo, levab, ¿vale? Que es corazón, corazón. Seguramente lo he visto muchas veces en la Biblia. ¿Qué significa corazón? La idea principal en la Biblia, otra vez, otra cosa gratis que te voy a dar, ¿vale? Cuando estás estudiando la Biblia, las palabras en la Biblia se definen por la misma Biblia, ¿vale? Un error que se comete muchísimo. Yo lo he hecho en el pasado, ya me he corregido, pero un error que se comete muchísimo, y aún por gente que enseña, predica, es que quiere definir algo, lee un versículo, quiere definir una palabra y va a un diccionario. Puede ser un diccionario bíblico, un diccionario secular. Los diccionarios no tienen la función de definir palabras. Los diccionarios tienen la función de registrar los diferentes significados de una palabra, porque a veces una palabra tiene más de un significado, ¿vale? El diccionario simplemente plasma o registra cuál es ese significado o esos significados. El significado se determina por el contexto y por el uso. Puedes pensar seguramente en muchos ejemplos, aún en la vida diaria, ¿verdad? Muchas veces tenemos problemas porque alguien saca de contexto algo que yo dije. Pero tú dijiste esto. Sí, yo lo dije, pero ¿qué contexto? ¿Vale? Entonces, cuando estás estudiando la Biblia, contexto. Entonces, ¿qué dice la Biblia acerca del corazón? Bien, ya aprendimos cuál es la regla de la primera mención. ¿Por qué se llama regla de primera mención? ¿Alguien? Lo acabo de explicar. ¿Qué es la regla de la primera mención? Sí, la primera vez, pero ¿la primera vez que qué? Que aparece algo en la Biblia, Dios le establece, asocia un significado. Vale. Primera mención de la palabra corazón. Génesis 6, ¿vale? Le tenéis ahí. Mira lo que dice. 5 al 6. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Contexto justo antes del diluvio, ¿vale? Corrupción. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, de ellos, está hablando del corazón de los hombres, era de continuo solamente el mal. Este pasaje, este versículo es tremendo, O sea, si tú piensas en lo que está ahí diciendo, es tremendo. Pero bueno, ese es otro mensaje. Dice, primero, que el corazón está asociado a los pensamientos. ¿Lo ves ahí? Dice el designio
de los pensamientos del corazón de ellos, hablando de los hombres. Pero luego en el 6 se habla del corazón de Dios, ¿vale? Dice, y si quieres hacer un círculo, subrayar, yo te marqué ahí unas palabras, hazlo, ¿vale? Porque te ayuda a centrarte en lo que está diciendo. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Qué tremendo. Primera mención, Dios nos da dos corazones, el del hombre y el suyo. Pero también Dios te lo define. Mira, y le dolió en su corazón. Eso tiene que ver con los sentimientos, las emociones, ¿vale? Pero dice, se arrepintió. Eso tiene que ver con la voluntad. O sea, Dios tomó una decisión. Ahora, ahí en tu hoja, ¿vale? El corazón tiene que ver con 3 capacidades. Y eso es importante que lo entiendas, ¿vale? Porque te va a ayudar en tu vida cristiana, te va a ayudar a ver cómo Dios obra en nosotros. El corazón tiene que ver con 3 capacidades, ¿vale? La capacidad cognitiva. ¿Qué es la capacidad cognitiva? ¿Alguien? Rápido. ¿Qué es la capacidad cognitiva? Capacidad de pensar, muy bien, de razonar, de tener ideas, pensamientos, ¿vale? Dios te ha dado una capacidad cognitiva. Número 2, el corazón tiene la capacidad emotiva. ¿Qué es emotiva? ¿Qué es la capacidad emotiva? ¿La capacidad de qué? De sentir, de tener emociones, ¿vale? Dios nos dio emociones. No son malas las emociones, siempre y cuando no te controlan. No son malos los pensamientos, siempre y cuando no te controlen. O deberían controlarte buenos pensamientos y buenas emociones. ¿Sabes? Déjame hacer aquí una pausa rápida y te comparto algo personal. Mira lo sencillo que es, pero a mí me costó años, ¿vale? Y me hubiera podido evitar problemas, malas decisiones, ¿vale? Sabemos y entendemos todos que los pensamientos, nuestros pensamientos, deben ser filtrados por la palabra de Dios, ¿correcto? No todos los pensamientos que tenemos vienen de Dios. Muchos vienen de tu naturaleza pecaminosa, a veces de Satanás. Entonces, los pensamientos, yo tengo que cuidar mis pensamientos. ¿Cómo? Yo los filtro con lo que dice la palabra de Dios. Si el pensamiento que tengo es de acuerdo a la palabra de Dios, lo entretengo, lo guardo, lo proceso. Pero si no es un pensamiento conforme a la palabra de Dios, entonces tengo que saber desecharlo. Con los sentimientos pasa lo mismo. Y eso es lo que a mí me costó entender. Las emociones, los sentimientos deben filtrarse con la palabra de Dios. No porque tú lo sientes en tu corazón, es bueno. Y hoy existe esa filosofía. No, lo importante es que tu corazón, tú sientes lo que tú sientas, si tú sientes que está bien en tu corazón, tú sé feliz, ¿verdad? Sigue los sentimientos de tu corazón. Pero los sentimientos, las emociones, se tienen que filtrar también con la palabra de Dios. Chicos, nosotros tenemos más problemas con la parte cognitiva. Chicas, vosotros tenéis más problemas con la parte emotiva. No están separadas, ¿vale? Y aquí la estamos, ahora te voy a explicar un poquito más, lo estamos intentando separar. A veces se dice, bueno, habla la Biblia de la mente, los pensamientos, el corazón, los sentimientos. Bueno, sí, no, realmente están relacionados. No puedes separar tanto los pensamientos de los sentimientos de los sentimientos de los pensamientos. Pero para entendernos, ¿qué es el corazón? Dios te ha dado una capacidad cognitiva de pensar, de razonar. Dios te ha dado una parte emotiva, sentir, emociones. Estoy leyendo ahora el libro de Lucas en mi lectura diaria. Y es tremendo cómo ves las emociones de Jesús como hombre, como ser humano. Es precioso cómo Dios nos ha dado eso, nos ha mostrado eso en su palabra para entender cómo es que Él nos ha creado. Pero hay una tercera capacidad y es la capacidad volitiva. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? ¿Qué es la capacidad volitiva? La voluntad. La capacidad volitiva es la capacidad de tomar decisiones. Ahora, apúntalo. Tienes pensamientos, ideas. Tienes sentimientos, emociones. Y de acuerdo a lo que piensas y a lo que sientes, ¿qué haces? Tomas decisiones. ¿Es así?
Algo que oyes, piensas, algo que sientes, que te emociona y tomas una decisión. Eso es el corazón. De hecho, el significado, la hoja o sea, lo que tenéis ahí abajo, es el alma. Eso es el alma. Ahora, déjame explicarte porque es importante que entendamos esto. Mira, Dios te ha creado a su imagen y semejanza. Dios nos creó como seres trinos también, porque somos de acuerdo a su imagen y semejanza. Todo lo que Dios hace, toda la creación de Dios, tiene la firma de Dios. ¿Vale? Dios, ¿cómo creó a Adán y Eva? Mira, dice la Biblia y en Génesis que tomó Dios del polvo de la tierra y formó al hombre, el cuerpo físico, la parte física. Y luego dice el texto, y sopló en él aliento de vida, espíritu. Somos cuerpo, somos espíritu, y dice el texto, y fue el hombre un ser viviente. Cuando Pablo cita ese texto en el Nuevo Testamento, dice, y fue un alma viviente. ¿Qué es el corazón? Es el alma. ¿Qué es el alma? Mira, tienes cuerpo físico, es el contenedor, tienes espíritu de vida. Aún las personas no salvas que no tienen espíritu de Dios tienen espíritu de vida, ¿vale? Es un espíritu con E minúscula, digámoslo así. Cuando naces de nuevo, cuando te arrepientes y entregas tu vida a Cristo, Dios envía su espíritu que se hace uno con nuestro espíritu, se casa, literalmente se hace un espíritu y tenemos vida espiritual. Por eso Efesios dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Muertos qué? Estamos vivos físicamente. Sí, espiritualmente separados, es lo que significa muertos, ¿vale? Entonces, tienes la parte física, tu cuerpo, que es un contenedor, ¿vale? Tenemos el espíritu. Si eres hijo de Dios, has nacido o no, tienes el espíritu de Dios, eres un espíritu con él. Y lo que está en medio, por decirlo así, es quién tú realmente eres. La capacidad de pensar, la capacidad de sentir y las decisiones que tomas. Ahora mira cómo obra Dios. ¿Cómo obra Dios? Oímos la palabra, la leemos, oímos la palabra, la procesamos en nuestra mente, la guardamos en nuestro corazón y tomamos la decisión de obedecer o desobedecer. Ahora, el corazón es importante porque es el centro de tu vida, tanto físicamente como espiritualmente. O sea, físicamente el corazón, ¿dónde está? Prácticamente en el centro de tu cuerpo, ¿verdad? Si el corazón falla, ¿qué hace el corazón? Bombear sangre al resto del cuerpo. Pero espiritualmente hablando, es tu alma, es tu espíritu, perdón, tu corazón, lo que determina también tu vida. Ahora, rápidamente porque se nos va el tiempo. La Biblia enseña que el corazón del hombre está corrompido, ¿vale? Proverbios 4 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, es el centro de tu vida. Por eso otra vez, aprendiendo a amar la palabra, primera cosa que tenemos que hacer es tomar una decisión en cuanto a nuestro corazón. Y otra vez, cuando oímos la palabra corazón, incluso en las canciones, normalmente asociamos algo emocional, algo que sentimos, que es correcto, pero ya viste que tiene que ver con pensamientos, tiene que ver con sentimientos, sí, esa parte está bien, pero tiene que ver también con voluntad. ¿Vale? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. Entonces, el corazón de una persona que no ha nacido de nuevo, y aún de los que ya hemos nacido de nuevo, porque Dios nos da un nuevo corazón, pero el corazón viejo le tienes ahí todavía, la vieja naturaleza, le llama Pablo. Necesitamos la transformación de nuestro corazón. Ezequiel 36 dice, os daré un corazón nuevo, pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Tienes ese corazón nuevo? Porque por mucha decisión que tomes, si tu corazón es el viejo, lo único que tiene el corazón viejo es corrupción. Es lo que dice la palabra del Señor. Pero si tienes el corazón nuevo, dice que tienes un espíritu nuevo.
Dice, os quitaré vuestro carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos. El corazón es importante porque ahí es donde vas a tomar las decisiones más importantes de tu vida, tengan que ver con Dios o no. Escucha, es en el corazón donde toma la decisión con quién te vas a casar. Algunos se dejan influenciar más por las emociones, otros más por los pensamientos, pero si mis pensamientos y mis emociones están filtradas por la palabra de Dios, entonces yo puedo tomar una decisión correcta, porque te voy a decir una cosa, el amor, y estoy hablando aquí ahora del matrimonio, el amor, y se aplica a todo, es una decisión. Incluye emociones, incluye procesar cosas en la mente, pero es una decisión. Yo voy a amar a esta persona por el resto de mi vida. Salga el sol, no salga el sol, en enfermedad, en salud, en tristeza, en alegría, en pobreza, en riqueza, es una decisión. Y con Dios es igual. Tienes que llegar al mismo punto. Ahora, vamos terminando, porque nos queda un punto todavía. Dice el texto, Esdras había preparado su corazón para algo con la palabra de Dios. Tres cosas. ¿Qué nos dice el texto? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Ponemos? ¿Qué dice? Esdras 7:10. Para inquirir. ¿Alguien sabe lo que es la palabra inquirir? ¿Qué significa inquirir? ¿A alguien le suena? Adoptar. Bueno, más o menos, pero tiene otro significado. No sé cómo dice en rumano. ¿Alguien sabe cómo dice en rumano? ¿No? Bueno, no importa. Inquirir, sí, buscarlo, a ver, tengo curiosidad de ver cómo dicen en rumano, pero significa escudriñar con diligencia. Inquirir, ¿vale? Significa perseguir, seguir, preguntar, procurar, averiguar, indagar, consultar. Dice el texto que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová. Escucha, no dice para inquirir en la ley de Jehová. Muchas veces he oído personas que citan este versículo y dicen, Esdras había preparado su corazón para inquirir en la palabra. No, es inquirir el objeto es la palabra, no es buscar algo en la Biblia, no es estudiar un tema en la Biblia, no, es escudriñar, es conocer la palabra de Dios, no es hacer un estudio bíblico, es estudiar la Biblia, la palabra de Dios, conocer su totalidad. Entonces, ¿para qué había preparado su corazón? Para inquirir. Número 2, vamos a ir más rápido aquí, para cumplir la palabra de Dios. Cumplir significa obedecer. Y escúchame, vamos a la palabra para conocerla, para obedecerla. Muchas personas tienen conocimiento de la Biblia, pero no la ponen en práctica. Y Esdras había preparado su corazón y había dicho, Señor, yo voy a conocer tu palabra y lo que me des y me muestres en tu palabra, yo lo voy a vivir, a hacer una realidad en mi vida. ¿Por qué? Porque lo tercero es, Dios quiere usarte para enseñar su palabra. Y aquí básicamente significa instruir, enseñar a otros. Y escúchame, si tú realmente vas a conocer a Dios, es imposible, y ese es un proceso que se ve en la Biblia, lo vamos a ver ahora más adelante, pero es un proceso que se ve en la Biblia continuamente. Inquirir para cumplir, para enseñar. Es así, hasta que tú no has pasado por las tres cosas, no conoces a Dios ni a su palabra. No te estoy diciendo que vas a ser pastor, o vas a ser misionero, o vas a estar aquí enseñando todos los domingos. No, Dios nos ha llamado a todos a aprender la palabra, a hacer la realidad de nuestras vidas y a enseñarla a otros. Porque tú no puedes enseñar algo que no tienes. Tú no puedes enseñar a otros algo que no has vivido, que no has experimentado. Puedes enseñarlo teóricamente,
Y sabes que eso a veces nos pasa muchas veces, y yo he sido culpable de eso en el pasado. Te invitan a dar un devocional, a compartir algo, y enseñas algo que puede ser bíblico. Ah, mira, aquí la Biblia dice esto, tal, tal. Pero lo que yo quiero saber es cómo eso se ha aplicado en tu vida. ¿Cómo lo has vivido? Dame un ejemplo, enséñame, instrúyeme, pero muéstrame. Por eso mucha gente que enseña y predica no tiene poder. El Señor Jesucristo le decía a los discípulos, todo lo que los fariseos os digan, se sientan en la cátedra de Moisés, o nos enseñan las escrituras, hacedlo, porque es la palabra de Dios, pero no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Entonces no queremos eso. Esdras había tomado la decisión de preparar su corazón para 3 cosas. Conocer la palabra, estudiarla, saber lo que dice, hacer la realidad en su vida y enseñarla a otros. Dios te ha llamado a ti a enseñar su palabra. Ay, Eliseo, pero si yo nunca he ido a un instituto bíblico, ¿quién está hablando de instituto bíblico? Dios te ha dado su palabra en tu idioma para que tú le conozcas a Él. ¿Sabes? No puedes separar la escritura, la palabra escrita de la palabra viva. Es imposible. Si alguien viene y te dice, no, es que yo tuve un sueño, visión, mira, Jesús, escucha, si no es conforme a las escrituras, no es de Dios. No puedes separarlo. Es imposible. Así que la decisión que debes de tomar, terminamos ahí, la decisión que debes de tomar es hacer de la palabra de Dios el centro de tu vida. Hacer de la palabra de Dios el centro de tu vida. Solamente te voy a leer unos versículos y con esto vamos a terminar. ¿Vale? Es un patrón en la Biblia. Es una decisión que debes de tomar. Y te voy a decir una cosa, todos vamos a tomar esa decisión hoy. O lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Pero mira, te enseño unos versículos y vamos a ir al descanso, ¿vale? Dice el Salmo 108:1, David, el hombre conforme al corazón de Dios. Mi corazón está dispuesto, oh Dios, mi corazón está está preparado. Cantaré y entonaré salmos. Esta es mi gloria. ¿Sabes por qué muchas veces la gente en la iglesia tenemos el tiempo de alabanza y estamos, alabaré, Señor. Yo soy culpable también. Nuestro corazón no está dispuesto. David decía, mi corazón está dispuesto, Dios. Cantaré, entonaré salmos. Esta es mi gloria. Qué bien que tengo la bendición de alabar al Señor, a Jehová de los ejércitos. Qué pueblo hay que tenga un Dios como el nuestro. Y yo tengo la bendición de conocerle, de alabarle. Mi corazón está dispuesto. He preparado mi corazón. Siguiente. Salmo 119. Salmo increíble sobre el corazón y la palabra de Dios. Te lo recomiendo. Es el salmo más largo, pero impresionante. Dice, mi corazón incliné. Escucha, no es automático, no porque tú vayas a la reunión de jóvenes todos los sábados, los domingos a la iglesia, la reunión de oración entre semana. Si tú no inclinas tu corazón, no vas a cumplir la palabra de Dios, por muy buenas intenciones que tengas. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Siguiente. Roboam, nieto de David, 2 generaciones han pasado. David tuvo a Salomón, Salomón a Roboam. Mira lo que dice la palabra. Dios lo dice. E hizo lo malo porque, claro, él no venía de una familia creyente, pues nunca había oído la palabra de Dios. No. Era nieto de David, hijo de Salomón. No dispuso ¿Tú crees que David o Salomón le enseñaron, le hablaron la palabra? ¿Sabes? ¿Tú crees que él conocía o había oído la predicación, la palabra? Claro. Pero hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Siguiente, creo que hay uno más. Este es Josafat, tataranieto de David, 5ª generación, ¿vale?
Dios le dice, pero se han hallado en ti buenas cosas, por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de acera y has, ¿qué? Dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Y la última, el salmista, este es Asaf, hablando de la nación de Israel. Y esto es mi reto para ti, así vamos a terminar. Dice el Salmo 78:8, y no sean como sus padres. Contexto, versículos anteriores está hablando de la necesidad de enseñar la palabra de Dios. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, muy religiosa, eso sí, muchas fiestas, muchas celebraciones, muchos sacrificios, mucha religión, contumaz y rebelde, dice el Señor. Generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Tú tienes que decidir hoy si vas a tomar esa decisión. Si no conoces al Señor, si nunca has entregado tu vida a Cristo como tu Señor y tu Salvador, yo te animo, te exhorto que hoy tomes esa decisión. No te vayas de aquí igual que entraste. Hoy puedes tener la paz, la certeza, el perdón de tus pecados y saber que un día en la eternidad vas a pasar en la presencia de Dios porque tus pecados han sido perdonados. Y vosotros que ya conocéis al Señor, hoy tienes que tomar la decisión. ¿Qué clase de vida cristiana quieres vivir? ¿Quieres vivir una vida mediocre? ¿O quieres ver la mano de Dios, la buena mano de Dios sobre tu vida? Hago una oración y terminamos. Padre, gracias por el ejemplo de Esdras, gracias por tu palabra clara y sencilla. Gracias, Señor, porque nos has dado tu Espíritu Santo, Señor, que es el que hace la obra en nosotros. Señor, tú has provisto salvación, perdón de pecados, la unción de tu Espíritu Santo, Señor, la obra de participar en lo que tú estás haciendo en este mundo, Señor, pero nos invitas a nosotros y esperas que nosotros tomemos, Señor, la decisión de rendir nuestras vidas completamente para que tú nos uses, Señor. Yo te pido por mis hermanos aquí esta mañana, si hay alguno, Señor, aquí que uno te conoce, que no ha nacido de nuevo, Señor, que esa persona hoy tome esa decisión. Y Padre, por el resto, que podamos tomar esta decisión o renovar esta decisión, Señor, de hacer de tu palabra el centro de nuestras vidas. Lo pedimos en nombre de tu Jesucristo. Amén.